Oramos y empezamos el estudio de hoy. Muy bien. Señor, gracias por esta tarde, por esta noche, por este estudio. Tú eres bueno, tu palabra se abre a nuestro corazón. Te pedimos nos bendigas con tu palabra el día de hoy y que aprendamos de ella en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, voy a compartir pantalla para que sepamos dónde estamos. Hemos empezado la lección 11 con la persona de Cristo. Ustedes saben que esto se llama cristología. Cuando uno estudia teología, al estudio sobre la persona de Cristo se le llama cristología. La parte 1, la singularidad de Jesús. La parte 2, hemos hablado de las 12 pruebas que señalan a Jesús como el único enviado de Dios. La parte 3 hemos terminado la semana pasada con el hecho histórico, demostrar que Jesús realmente existió y todas las evidencias históricas que lo demuestran, y que esto nos abra los ojos para que nos demos cuenta de cuánta gente miente, cuánta gente engaña abiertamente a pesar de toda la evidencia histórica, diciendo que Jesús nunca existió, que Jesús fue un fantasma, que Jesús fue un invento. Y esta gente sale por el mundo a enseñar, a compartir sus mentiras, habiendo toda la evidencia histórica a favor. Entonces, que eso nos abra los ojos para que vayamos con cuidado. Debemos saber que hay mucha gente que anda por ahí sembrando dudas, sembrando mentiras sobre Cristo. No es un problema histórico, no es un problema antropológico, no es un problema arqueológico, es un problema ideológico. Las personas tienen una ideología y necesitan decir que Jesús no existió o que Jesús no resucitó o que Jesús no volverá a venir. Entonces, ¿por qué? No porque sea una demostración histórica, sino porque su ideología necesita eso para poder sostenerse, ¿no? El día de hoy empezamos la parte 4. Hoy día empezamos a hablar acerca de los nombres de Jesús que lo describen. ¿De acuerdo? Los nombres de Jesús que lo describen. Ahora, ya hemos estudiado esto antes. Lo estudiamos para los que no lo escucharon o no estuvieron presentes. Lo estudiamos en la lección 8. Lección 8. Cuando estábamos hablando acerca de los nombres de Dios. Ahorita estamos en la lección 11. Cuando estudiamos la lección 8, estudiamos los nombres de Dios y lo dividimos en 3 partes. Estudiamos los nombres de Dios Padre, luego estudiamos los nombres de Dios Hijo y por último estudiamos los nombres de Dios Espíritu. Ahora bien, el día de hoy no vamos a estudiar lo que ya hemos estudiado. Solamente lo vamos a repasar rápidamente para recordar nada más, porque lo que queremos es estudiar los nombres o los títulos que Jesús recibe aparte de lo que ya hemos estudiado. Empezamos entonces con el pequeño repaso. Nena, Mateo 1:21. Mateo 1:21. Ok.
y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, nombre Jesús, que significa Salvador. Segundo nombre que hemos estudiado, en el mismo capítulo, nena, tú también, 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23. Ok. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, ese es otro nombre que hemos estudiado, Emmanuel, Dios con nosotros. Silvia, Salmo capítulo 2, versículos 1 al 3. Del 1 al 3, ¿sí? Sí. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompemos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuernos. Su ungido. La palabra ungido se traduce como Cristo. La palabra ungido se traduce como Cristo. Y Cristo, del griego, es la aplicación del Mesías del hebreo. Es decir, Mesías en hebreo, Cristo en griego, que significa el ungido. Mi vida, Juan capítulo 1, versículo 33 al 34. Abro micrófono. Juan. Juan capítulo 1, versículos 33 al 34. Ya. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ese es otro título y nombre de Cristo, el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista dio testimonio de esto. Mario, Mateo 8:20. Sí, Mateo 8:20. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre. Este es otro título que se aplica a Cristo. Carlos Guerrero, Mateo 2:23. Ok. 2:23. Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nazareno. Ese es otro título, Nazareno. Miguel, ¿puedes leer? Hola, te escribí por tu chat personal. Están trabajando acá en el hall, están haciendo bulla, están rompiendo pared. Perfecto, no hay problema, Sorry, Miguel. te estoy escuchando nomás. Ok. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 14. Fiore. Apocalipsis 5, versículos 11 al 14. Ponme audio, amor. Sí, está. 14, ¿no? 11 al 14. 11. Miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable. Miriadas y miriadas de ellos. A grandes voces decían: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Muy bien, Cordero. Este es el séptimo nombre que hemos estudiado. Shari, Juan 1:1. Ok. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo. Este es el octavo título que hemos estudiado, aplicado a Cristo, el verbo de Dios o la palabra de Dios, el logos de Dios. Jackie, Juan 1:49. Ya, dice, respondió Natanael y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ay, no. ¿Cuál es? Juan 49, ¿no? 1:49. Disculpen. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El Rey de Israel. Este es el otro título. Lucas 11:1. Jessica. Lucas 11:1. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Le llamaban Señor, ¿no? Señor. Señor. Hugo, 1 Timoteo 6, versículo 15, 14 y 15. 1 Timoteo 6, versículos 14 al 15. Ya, 6. 14 y 15. Que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es la diferencia con lo que hemos leído anteriormente? En el versículo anterior leímos que sus discípulos le llamaban Señor. Y esto habla del señorío que Jesús ocupa en mi vida personal. Pero en este texto se le llama Señor de señores, que habla de la soberanía y la suprema autoridad de Dios sobre este mundo. Apocalipsis 1:5, Chiqui. Sorry, primito, no puedo leer. Ya, ok. Mónica, Apocalipsis 1:5. Repito. Apocalipsis 1:5. Mónica. Ya, ¿me escuchas? Apocalipsis 1:5, sí. 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Este es el título, el soberano de los reyes de la tierra. Muy bien. Apocalipsis 1:8, Silvia. Apocalipsis Yo soy el 1:8. alfa, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí aparecen
2, el alfa y la omega, que viene a ser el principio y el fin, y también aparece el Todopoderoso. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, mi vida, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 13 al 15. Micrófono, ya. 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El santo, el justo y el autor de la vida. Aquí a Cristo se le dan 3 nombres distintos: el santo, el justo y el autor de la vida. Hechos capítulo 10, versículos 42 al 43. Hechos capítulo 10, versículo 42 al 43. Nena, por favor. Ok. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en Él creyeren. Recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí Jesús recibe el título de juez de vivos y de muertos. Juez de vivos y de muertos. Shari, por favor, lee Apocalipsis 5. Versículo 5. Ok. Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Acá Jesús recibe 2 tipos de nombres. El primero, el león de la tribu de Judá, y el segundo se le llama la raíz de David. La raíz de David. ¿Mm? Recuerden que los judíos esperaban un descendiente de David, pero en este caso no dice que Jesús es descendiente, sino la raíz de David, ¿no? Apocalipsis 22:16. Rocco. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de esas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese Y el título, Espíritu, ahí nomás. Ese título, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando uno amanece y ves en el cielo la primera estrella, la estrella resplandeciente de la mañana, es un título precioso. Por último, 21 títulos hemos estudiado. Por último, Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Silvia, por favor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado. Este es otro título que Jesucristo recibe, nuestro abogado delante del Padre. Muy bien. Hemos mencionado entonces los 21 títulos y nombres que se le asignan a Jesucristo y que los estudiamos en la lección 8 de este estudio de doctrinas fundamentales.
Repito, si alguno quiere repasarlo, busque lección 8 en el YouTube, ahí está, y busque cuando estudiamos los nombres de Jesús. Pero hay muchos otros nombres que Jesús recibe y que es lo que vamos a comenzar a estudiar esta semana. En primer lugar, vamos a estudiar Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Mario, por favor, léelo. Hebreos 12:2. Sí, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este caso, a Jesús lo llaman el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. La palabra griega que aparece para autor es archegos. A-R-C-H-E-G-O-S. Archegos, que significa capitán, líder, comandante. Entonces lo que nos está diciendo es que Jesús es el capitán, el líder de nuestra fe. Pero también dice la palabra que aparece para consumador, porque el texto habla del autor y consumador de la fe, es teleiotes. Teleiotes, que significa completar. Completar. Entonces, lo que este texto está diciendo, cuando Jesús recibe el título de autor y consumador de la fe, está diciendo que Jesús es el líder, es el capitán que completa nuestra fe. La fe se completa cuando Jesús interviene en la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe sola no tiene poder, como algunos creen o algunos enseñan. Por ejemplo, si yo estoy en medio de una balacera y las balas están corriendo por todas partes, y yo creo que una flor me puede proteger de las balas y me escondo detrás de una maceta llena de flores, el hecho de que yo crea no hace que las flores sean capaces de protegerme. Esto es importante porque últimamente hemos escuchado muchas personas que dicen, lo importante es que tengas fe, lo importante es que tengas fe. No, porque la fe por sí sola no sirve. La fe, para que tenga poder, tiene que estar depositada correctamente. Es decir, si yo creo que un muro de concreto me puede proteger de las balas, entonces mi fe es inteligente, mi fe es sabia. Si yo creo que una flor me puede proteger, entonces mi fe es tonta. Y mi fe no activa a las flores, tampoco activa el muro. Lo que hace mi fe es hacer que mi corazón se comporte y actúe correctamente, protegiéndose detrás de un muro en lugar de protegerse detrás de una maceta de flores. ¿No es cierto? Entonces, el poder de la fe depende de en quién se deposita la fe. Si yo deposito mi fe en algo equivocado, errado o en una mentira, no por eso me voy a salvar, porque es un error creer
lo que es incorrecto. Es un error creer en una mentira. Es un error creer en algo que no cumple los requisitos. Entonces, cuando yo creo, la Biblia dice que tengo que depositar mi fe, mi confianza en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de mi fe. El milagro de la mujer del flujo de sangre no es que tuvo fe, no es que tuvo fe, porque el texto menciona que la mujer con el flujo de sangre había visitado muchos médicos y que se había gastado todo su dinero buscando algún médico que la sanase. Quiere decir que la mujer había creído en esos doctores, pero ninguno de esos doctores fue capaz de sanarla. ¿Dónde obtuvo ella sanidad? Cuando enfoca su fe en Jesucristo y dice, si tan solo tocare su manto, si tan solamente tocare su manto, yo sé que seré sana. Entonces la mujer usó la fe, la depositó en Jesús y Jesús se convierte en el consumador de su fe, en el que completa su fe, en el que llena esa fe. Entonces la mujer se acerca, toca el manto de Jesús y Jesús siente cómo de él sale el poder y la mujer es sanada. Y esto es importante porque la Biblia menciona, en muchos casos menciona, que la fe tiene que ser puesta en Jesucristo para que tenga valor, para que tenga un poder. ¿Por qué? Porque el poder no está en la fe, el poder está en Jesús. Vamos a leer unos pasajes. Hechos, capítulo 20, versículos 20 al 21. Hugo, por favor, léelo. Hechos, capítulo 20, versículos 20 al 21. Hechos 20, 20, 21. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan la última frase? ¿No? Dice, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo de tener simplemente la fe, sino de que la fe tiene que ser depositada en Jesucristo. Yo debo creer en Jesucristo, porque yo también puedo creer en fantasmitas, también puedo creer en extraterrestres, yo puedo creer en cualquier cosa, pero la fe que actúa el poder de Jesucristo es cuando tú depositas tu fe en Él, cuando tú crees en Él. Romanos 3:22, Carlos Guerrero, por favor. Romanos 3:22. Ok. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Nuevamente, acá Pablo dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. De cómo obtenemos la justicia de Dios, cómo obtenemos que Dios nos declare justos por medio de la fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Jesucristo es el consumador, el que completa el círculo, el que completa la ecuación. Yo pongo la fe y Jesucristo pone el poder, ¿no? Gálatas 3:26. Jackie, por favor. Gálatas 3:26.
Gálatas, ¿qué? 3:26. Ya. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nuevamente, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo deposito mi fe, mi confianza en Cristo Jesús. Yo creo que Él es mi Salvador. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Yo decido seguir a Cristo. Impongo mi fe en Él. Y entonces ocurre el milagro que Dios me permite llegar a ser hijo suyo. Romanos 3:25. Vamos a pedirle a Jessica que lea. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy bien. Todos tenemos un pasado. Huguito, levantó la mano. Pregunta. Sí, señor. A ver, este es el gran error que comete la Iglesia Católica al hacer creer que, o al enseñarnos mejor, que podemos creer y tener fe en la Virgen María, en San Sanguchito, San Claro. Pedrito, San, como, o sea, no tanto en Jesús, sino en Él como intermediario, como ese santo, como esa virgen, o como esa imagen que se tiene, ¿sí? Que Correcto. sube hacia el Señor. Correcto. Ese es el gran error, porque al pedirnos que creamos en personas que han sido humanas, al pedirnos que creamos en los intermediarios, le están robando la gloria a Cristo. Que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, nada más. Entonces, por medio de esa creencia, están insultando y robándole la gloria a Dios. ¿Mm? A ver, vamos a comentar Romanos capítulo 3, dice, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué cosa era la propiciación? Era la sangre de un sacrificio que cubría los pecados de los hombres. La sangre de un sacrificio que cubría los pecados de los hombres. Entonces, cuando yo pongo mi fe en la sangre de Cristo derramada en la cruz, dice acá, pasa por alto en su paciencia mis pecados pasados. Todos mis pecados del pasado quedan cubiertos con la sangre de Cristo. Para que esto funcione, en mi vida, yo tengo que depositar mi fe creyendo que la sangre de Cristo me puede cubrir los pecados y obtener perdón para mí. Muy bien, hemos aprendido un nombre más de Cristo, autor y consumador de la fe. Vamos a otro nombre. Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4:15. Mi vida, por favor, léelo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este es un título muy interesante que se le atribuye a Cristo, la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Qué significa esto? Que Él tiene el señorío, la autoridad y la soberanía sobre la iglesia, que toda
la gloria le pertenece a Él. La iglesia es suya y no es nuestra. Esto es muy importante, ¿no? Lutero, cuando presentó sus tesis, agarró, y hay unos de sus manuscritos que dicen: Señor, vamos a poner las cosas en claro. La iglesia es tuya. Tú la cuidas, tú la proteges, tú la levantas. Nosotros solamente somos siervos tuyos. Hace muchos años atrás nos invitaron a una iglesia en Lima. El pastor de esa iglesia ya falleció. Cuando estuvimos en esa iglesia, notamos que el pastor tenía mucha preeminencia. Él quería que lo trataran como alguien especial, ¿no? Él decía que los otros pastores que trabajaban con él eran pastores ovejeros, pero él era pastor ranchero, decía, que él era pastor ranchero, que él no era pastor ovejero, sino pastor ranchero. Y entonces me dijo una frase que me marcó para siempre. Él agarró y dijo: de esta iglesia nadie me saca porque yo fundé esta iglesia. De esta iglesia nadie me saca porque yo fundé esta iglesia. Yo le dije: ¿la iglesia es tuya o es del Señor? No, sí, claro que es del Señor. No, detrás de esa frase se encerraba ese concepto de este tipo de pastores que se creen los dueños de la iglesia y que quieren ser tratados como si fueran los patriarcas. A los pastores hay que respetarlos, sí, hay que respetarlos, pero nunca deben ponerse como señorío de nosotros, porque el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Servir a su iglesia es servir a Jesucristo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Cuando yo sirvo a la iglesia, estoy sirviendo a Jesucristo. Cuando yo daño la iglesia, cuando yo hago daño a la iglesia, cuando yo divido la iglesia, cuando yo hago cosas que destruyen la unidad de la iglesia, estoy atacando directamente a Jesucristo. Así que este título hay que apuntarlo muy dentro de nuestro corazón. Jesús es la cabeza de la iglesia. Ese título nunca hay que olvidar. Jesús, cabeza de la iglesia. Ahora vamos a entrar a un pasaje que es precioso. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Mónica, por favor, léelo. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Muy bien. De este pasaje hay 4 títulos asignados a Cristo. 4. Admirable consejero. En el original no hay una coma intermediaria. O sea, en el original no es admirable, coma, consejero, coma, etc. En el original está todo junto. Entonces, admirable consejero es el primer título. El segundo título, Dios fuerte.
Tercer título, Padre Eterno. Y cuarto título, Príncipe de Paz. Entonces, vamos a estudiar estos 4 nombres que se le asignan a Jesús. ¿Por qué sabemos que es Jesús? Porque el profeta Isaías estábamos hablando de 600 a 700 años antes de que Jesús naciera. Y entonces dice, un niño nos es nacido, anunciando el nacimiento del Mesías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Está haciendo una mención a Jesucristo. Y le dice que ese niño que está naciendo será un admirable consejero. Un admirable consejero. La palabra admirable que aparece acá significa maravilloso, milagroso. Qué bonito, ¿no? Maravilloso, milagroso. Esta palabra que aparece aquí se usa cada vez que Dios actúa con poder en la historia. Nos habla de acciones inusuales, maravillosas, que Dios ha hecho en el mundo. Vamos a leer Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Carlos Guerrero, por favor. Ok. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La palabra admirable de Isaías en esta porción de el Éxodo 15:11 se traduce como hacedor de prodigios. O sea, la misma palabra que en Isaías se traduce como admirable, acá en Éxodo se traduce como hacedor de prodigios. O sea que una traducción de Isaías 9:6 podría decir, y se llamará su nombre consejero hacedor de prodigios. Consejero hacedor de prodigios. Ahora, él es consejero, ¿no? Es interesante que el mundo busca salvarse con su propia sabiduría. Buscan la gloria en las posesiones, en los placeres, buscan inmortalidad con la fama, buscan el significado en la vida siendo altruistas, bondadosos, amantes de la humanidad, amantes del planeta, pero ninguno busca el consejo de Dios. Ninguno busca el consejo de Dios sobre el cual Dios quiere que sigamos. El mundo cree que es más sabio que Dios, pero hay una sola luz en este mundo que disipa todas las tinieblas. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bien haríamos nosotros en llamarle a Jesús nuestro consejero, preguntarle, no solamente pedirle cosas, sino preguntarle qué es lo que quiere para nosotros. Cuando Pablo iba camino de Damasco y cayó por esa luz fulminante que lo cegó, en ese tiempo todavía se llamaba Saulo de Tarso, persiguiendo a los cristianos, cuando esa luz lo ciega, esa luz le habla a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es decir, como el animal, como el caballo da coces, patea. Te es duro para ti patear contra el aguijón porque te estás haciendo daño
a ti mismo. Entonces Pablo contesta, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta desde el cielo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ahí viene la pregunta clave. Pablo hace la pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y Pablo le da órdenes y le dice, anda a Damasco, que ahí uno de mis discípulos te dirá lo que tienes que hacer. Y fue durante varios días ciego Pablo, hasta que el discípulo Ananías lo recogió. Entonces, ¿qué quieres que haga, Señor? Considerar a Jesús nuestro consejero. Y es interesante porque nuestro mejor consejo también está escrito en la palabra. El Salmo 119, versículo 24. Salmo 119, versículo 24. Jessica, por favor. Salmo 119, versículo 24. Ok. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. La semana, el domingo pasado, para los que estuvieron presentes en la iglesia y escucharon la prédica, les di una lista de 9 términos bíblicos en el Antiguo Testamento que son sinónimos de la palabra de Dios. ¿No? ¿Recuerdan? Mandamientos, la ley, ordenanzas, etc. Entre estos 9, que deben tenerlo en el papelito que le entregué a cada uno de ustedes, aparece testimonios. Testimonios es una palabra en el Antiguo Testamento que se usa como sinónimo de la palabra de Dios. Entonces, el texto que acabamos de leer, Salmo 119, versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros, se puede traducir, tu palabra es mi delicia y mi consejera. Tu palabra es mi delicia y mi consejera. Lucy ha levantado la mano. Sí, es que creo que no todos vieron el servicio del domingo. Sería bonito que compartas un ratito ese cuadro para que tengan una idea de lo que has mencionado. A ver, un momentito. Vamos a ver si lo encuentro. Un momentito. Me refiero a aquí, acá, y acá, y acá. Ok, voy a compartir pantalla para los que no estuvieron. Muy bien. Este de acá. Sinónimos de la palabra de Dios. Salmo 119 y el Salmo 19 para el último, ¿no? La ley, testimonios, mandamientos, estatutos, juicios, palabra, dichos, caminos y sendas. Todo esto sale del Salmo 119. Y la última, ordenanzas y preceptos, sale del Salmo 19. Todos estos son sinónimos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Como estamos estudiando el Salmo 119, entonces les compartí todos estos sinónimos que aparecen en el Salmo 119, que tiene 176 versículos, y de esos 176 versículos, en 171 aparece alguno de estos sinónimos.
171 versículos que hablan acerca de la palabra de Dios. Muy bien, continuamos. Ya aquí dice que lo pongas en el chat de Doctrina Fundamental Hoy día, después del estudio, lo voy a poner. después. Muy bien. Ahora, Chat. admirable consejero. Perfecto. Vamos a leer nuevamente Isaías 9:6. Nuevamente Isaías 9:6. Voy a pedirle a Shari que nos lea Isaías 9:6 nuevamente. Ok. Me escucha así, ¿no? Sí. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará por nombre, su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El segundo título que recibe Cristo es Dios fuerte. En el hebreo aparece el término el Gibor. Para los que estuvieron con nosotros en la lección 8, estudiamos que Dios tiene 3 nombres básicos usados en el Antiguo Testamento. El Elohim, que es el Dios creador. Jehová, que es el Dios que se relaciona con los hombres. Y Adonai. Y luego estudiamos los nombres compuestos. Elohim tiene una serie de nombres compuestos que tienen que ver siempre con el Dios creador, ¿no? Con las características del Dios creador. El Shaddai, el Dios todopoderoso. El Ayón. Todos estos nombres de Dios que son compuestos de Elohim, se le acota el Oim, se queda con él, y se le añade la segunda parte que es una característica de Dios. En este pasaje aparece el Gibor, y la palabra Gibor significa poderoso, autoridad, valiente, liderazgo militar. Eso es lo que significa Gibor. Gibor, poderoso, autoridad, liderazgo militar, valiente. Ahora, podríamos utilizar cada uno de estos términos y aplicarlos a Jesús sin problema. Jesús era poderoso, hacía milagros. Jesús tenía autoridad aún sobre los demonios que se le sujetaban, se arrodillaban delante de él. Jesucristo tenía un liderazgo porque lo seguían 5,000, 8,000 personas, lo seguían. Jesucristo era valiente porque se enfrentaba a los sacerdotes, al sumo sacerdote, a los soldados romanos, ¿no? ¿Podríamos aplicar todo esto a Jesús? Claro que sí. Pero en el momento en que Isaías le añade la acotación él, adelante, cuando Isaías, el profeta, dice que ese niño que nos es nacido, cuando el profeta Isaías dice que el niño que va a nacer en Belén es Dios fuerte, el Gibor, Elohim Gibor, nos está diciendo que ese Jesús es el Dios poderoso que creó los cielos y la tierra. Porque por eso utiliza el término Elohim. O sea, Isaías nos está diciendo que Jesús que iba a nacer era Elohim tomando cuerpo humano. Y esto es impresionante, porque la Biblia nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Fiore, léelo por favor. Colosenses 1:16.
Colosenses 1:16. Ponme audio, amor. Exacto. Sí, está con audio. ¿Con audio? 1:16. En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Está hablando de Jesucristo. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Cómo puede ser que la Biblia diga que Jesucristo fue el medio de creación del universo? ¿Por qué Jesucristo habla con el Padre y le dice, Padre, la gloria que tuvimos antes de la fundación del mundo? O sea, Jesucristo nos está diciendo que antes de que el mundo existiese, él ya existía con el Padre. Y es interesante porque Isaías, al decir Dios fuerte, está diciendo Elohim Gibor, que el niño que iba a nacer era Elohim poderoso, Elohim con autoridad, Elohim con liderazgo, Elohim valiente. Jesús era el Gibor. Este título es impresionante. Dios fuerte, el Gibor. El texto de Isaías, el tiempo se nos acaba, así que voy a ir un poquito más rápido. Hemos visto los primeros, tengo como 30 más, que lo vamos a ver más adelante. El tercer título que aparece en Isaías 9:6 es Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Padre eterno. Este título reclama dos conceptos: paternidad y eternidad. Isaías está diciendo que Jesús es nuestro Padre y que además es eterno. Si Jesús no es nuestro Padre y no es eterno, Isaías el profeta es un mentirosazo, ¿no? Acá Isaías le da el título a Jesús, al niño que va a nacer, le da el título de Padre eterno. Y hay un texto en Isaías 63:16. Hugo, por favor, léelo. Isaías 63:16. Isaías 63:16. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo en tu nombre. O sea, interesante porque Es tu nombre. el mismo Isaías nos va a decir en el capítulo 63, oh Jehová, tú eres nuestro Padre y nuestro Redentor perpetuo, eterno. Y en el capítulo 9 nos dice que el niño que ha nacido, que va a nacer, aquel niño que nos ha nacido, hijo nos es dado, que está hablando acerca del nacimiento de Jesús, resulta que él es Padre eterno. Una clara alusión de Isaías de que Jesús no era otro sino que una encarnación del mismo Dios de los cielos. Encarnación del Dios en los cielos. Padre eterno. Para terminar el día de hoy, vamos a leer el último título, que es Príncipe de Paz. En aquella época, el príncipe no era otro que el hijo del rey, a quien se le debía honra, respeto y consideración. Y aunque Isaías en este texto deja claro que el niño que nos ha nacido y el hijo que nos ha sido dado es el Gibor, Elohim valiente poderoso, es Padre eterno,
ahora nos lo presenta como el hijo del rey. Príncipe, dice. No dice el rey, dice el príncipe. Y esto en muchos pasajes se menciona. En el Nuevo Testamento muchos pasajes mencionan a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Un pasaje que a mí me llama la atención está en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 6. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 6. Cuando Jesús está en el desierto, en esos 40 días de ayuno, el diablo se le presenta y lo quiere tentar. Y en el Mateo capítulo 4, en el versículo 3, la primera tentación que el diablo le hace, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. 2 veces el diablo le habla a Jesús y le llama hijo de Dios. El mismo diablo le llama hijo de Dios, ¿no es cierto? Y varios pasajes bíblicos nos van a mencionar a Jesús con ese título, el Hijo de Dios. Y eso es lo que está haciendo Isaías. Cuando Isaías le da el título de príncipe, está diciendo que es el hijo del rey. Interesante el contraste. El Gibor, Dios eterno, Dios fuerte. El Gibor, Dios fuerte. Luego, Padre eterno. Jehová, tú eres Padre, pero ese niño que ha nacido también es Padre eterno. Y luego cambia y dice, príncipe de paz. Y ese texto, paz, shalom, el príncipe que iba a las naciones derrotadas y les llevaba el mensaje de su padre diciendo, shalom, a partir de ahora hay paz entre nosotros. Y Jesucristo es lo que vino a decirnos. Cuando yo sigo a Jesucristo y me entrego a Él, recibo paz en mi corazón y en mi relación con Dios en los cielos. Y autor y consumador de la fe. Cabeza de la iglesia. Admirable consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Tenemos todavía pendiente para más adelante. Tengo más o menos unos 20 o 30 nombres más que Jesús recibe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Que eso lo vamos a ver no la siguiente semana, sino la subsiguiente semana, porque la próxima semana no estoy. Me voy para Italia el día miércoles y entonces la próxima semana no vamos a tener estudio. ¿De acuerdo? Acuérdense, márquenlo para que no se estén conectando. La próxima semana no tenemos estudio. ¿Preguntas? En total, ¿cuántos nombres has sacado? A ver. Tengo 87. ¡Oh, wow! Pero no vamos a ver todos, pues. Tarea. Nos quedamos acá. Nos Encontrar quedamos los acá 2 años. 87 nombres. Ya hemos visto 21
en la lección 8. Entonces me quedarían 66. Hoy día hemos visto 6, quedan más o menos 60. Voy a escoger de los 60, voy a escoger más o menos unos 20 o 25, y luego les paso la lista completa si alguno lo quiere investigar por su propia cuenta. Y todos estos son nombres de Jesús en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús es el tema central de toda la Biblia. Jesús es el tema central de toda la Biblia. Si ustedes ven, Jesús está en el centro, en el foco de atención, en el cielo mismo, porque es el único que está sentado a la diestra del Padre. Cuando leen ustedes Apocalipsis se dan cuenta cómo Jesús ocupa el lugar de preeminencia en el cielo con los ángeles. Cuando Jesús se encontraba con endemoniados, los endemoniados se arrodillaban. Para los judíos en el Antiguo Testamento, el Mesías era el personaje central de su historia. Ellos esperaban la llegada del Mesías. Cuando leemos la vida de los apóstoles, Jesucristo era el corazón. Tú puedes quitar a Mahoma del Islam y el Islam continúa como una religión normal. Tú puedes quitar a Buda del budismo y el budismo continúa como una filosofía y un pensamiento humano. Tú puedes quitar a Zoroastro de su enseñanza filosófica. Puedes quitar a un montón de personajes de sus filosofías y la filosofía continúa. Pero tú quitas a Cristo del cristianismo y no nos queda nada, porque Él es el centro del cristianismo. Porque Jesús dijo que Él no traía una enseñanza, sino que Él era el camino, la verdad y la vida. Tú quitas a Cristo del cristianismo y te quedaste sin camino, sin verdad y sin vida. Cualquier religión, aunque sea supuestamente cristiana, que gire alrededor de una filosofía o pensamientos humanos, fuera de Cristo no sirve para nada. Cristo es el corazón del mensaje en el cristianismo. Sin Cristo no hay cristianismo. Puede haber religión, pero no hay cristianismo. ¿Y por qué? Por eso es que Jesús aparece con 87 nombres diferentes. 87 nombres diferentes en la Biblia. Bueno, pues, entonces oramos y nos vemos en 2 semanas. Señor, gracias por este estudio, por esta palabra. Rogamos que lo que hemos aprendido sobre ti, sobre tu nombre, realmente cabe en nuestro corazón. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres la cabeza de nuestra iglesia, nuestra propia cabeza. Oh Padre, tú eres ese consejero admirable, ese Dios fuerte, ese Padre eterno, ese príncipe de paz. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, que Dios les guarde. Nos vemos en 15 días. Gracias. Gracias. Buen viaje, buen Chao, viaje. gracias. Buen viaje. Nos vemos, Gracias. Fiore. Una semana los apachurros. Ya. Chao. Felicitaciones.